La parte del camino Saria viene con furia. Lanza de Saria. Y wow. Esquiva Solruca Easy Dame. El impacto fuerte contra los escalones de entrada al ring. Ya. Espera. ¿Qué pasa? No. ¿Qué? Dark State está en Houston. Pero, ¿y qué? ¿Ah? ¡Ey! Pero Paxley logró el 1-2. ¿Qué pasó aquí? Aquí están los ganadores. The Calling, pero sí, les guste, no les guste, lo adoren, lo abuchen, no importa, porque al final del día Jacy Jayne es quien manda en la lucha femenina. No está nada mal para la tercera rueda o la campeón más vencible en la historia, supuestamente, ¿no? Porque no solo soy yo la campeona de NXT de todos ustedes, sino que soy su nueva campeona mundial de TNA Knockouts. Así es. 2 divisiones, 2 marcas, y quien está en la cima no es Jordan Grace, Masha Slamovich o la gente libre más ardiente, y ciertamente no es la más reciente atleta firmada, el sabor del mes, o una de sus querendonas de la lucha independiente. No soy yo. Yo eliminé a Nia Jax, levanté su trasero para lanzarlo por encima de la tercera, eliminé a Nikki Bella, saqué su trasero también, para probar no solo que soy la fuerza más dominante aquí en NXT, sino en toda WWE. ¿Y sabes qué? Yo me di cuenta de algo, de que si yo puedo ir contra las mejores de Raw y SmackDown, entonces claramente yo estoy equipada para quitarte uno de esos títulos. Yo no puedo quitarte tus flores a ti porque tú hiciste tu cosa en esa batalla real. No lo hizo, ¿verdad que lo hizo? Se lució. Pero, corazón, voy a necesitar que te hagas un favor y que mires alrededor tuyo, porque esto es NXT. Y en la división femenina de NXT, Jada Parker tiene una línea directa a ese campeonato. Así que no importa si se meten en mi camino o si se van al final de la fila, porque Jada Parker es la dosis de realidad andante y la cara y futuro de esta división femenina. Wow, estoy tan agradecida de que ustedes dos piensan tan bien de ustedes mismas. Sí. Muy bien, así que les voy a dejar que resuelvan esto por su cuenta, ¿eh? Chicas, acaben con ellas. De ninguna manera. No, tú te metes con ellas, parece decir Fallon y Jasmine. ¡Wow! Hubo un poco de confusión, pero a la hora de la verdad sí. Llueven los puños aquí, Jada Parker luciéndose. Fallon. Ellie sale a volar pajarito. Lo propio para Jasmine Nix. Se la pone difícil, va contra la cuerda, pero miren quiénes están en pie en el cuadro. Y ahora, espera, que el árbitro salió del cuadrilátero y esto empieza a ponerse callejero aquí. Ups. La pantalla. Pobre anatomía la de Ricky Sainz. El árbitro está tratando de hacer que regresen al cuadrilátero, pero Jasper Troy está diciendo aquí las reglas las pongo yo, en otras palabras. Jasper, cuidado. Te va a pasar como a Jordan Grace, te van a impedir llegar a la próxima arena, ¿eh? Tampoco te pases de la raya, hombre. Y ahí, Jasper Troy, ¿qué está pidiendo? Espérate, aquí la rampa colapsó. ¡Oh! Por favor. Y Sainz como que no creo que se va a parar después de eso. Un montón de peso que soportar ahí. La plataforma aparentemente se dio. Y ahora el árbitro contando afuera. El árbitro continúa contando de alguna manera. Eso tiene que terminar. Y Jasper... no. Jasper Troy, ¿será que llega al cuadrilátero? 9 y 10.
Y sea como sea, Jasper Troy acaba de vencer a un ex campeón. LFG tiene al Undertaker. Blandengue. Lo ha ablandado al Undertaker. Y yo no tengo problema siendo el hombre, el único hombre que tiene lo que se necesita para llamar y retar al Undertaker, porque yo soy Trick Williams, esto es Trick NA, hombre muerto, trae tu trasero aquí. Wow. Ay, ay, ay. Tú quieres bailar con el diablo, yo puedo cambiar ese interruptor para que eso pase de inmediato. Pero escucha, Trick, cuando yo lo haga, yo te prometo que yo voy a hacerte famoso. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Y ahora lo tiene el Undertaker! ¡Lo tiene el Undertaker! ¡En la garra! Y estas cosas hay que aplaudirlas cuando la tensión es máxima, cuando tienes tanto que perder, tienes mucho que ganar, luciéndote. Así que eso es exactamente lo que está haciendo. ¡Wow! ¡Qué cabezazo! La deja bastante María Darren Sinclair. ¿Y cómo sonó eso? Y ahora, hablando de cara contra la lona, ¿será esto todo? 1, 2 y 3. Claro que sí. ¿Qué pasó? JG le dice, ándale. Y logró entrar, sea como sea, enloquecida. Jordynne Grace por igual a Blake. Por igual a Blake se le balanza encima, pero Jordynne Grace con toda su fuerza aquí castigando. Trata de escapar Blake Monroe, tratando de salir de la seguridad aquí. Jordynne Grace por un momento lo hace, pero claro, su objetivo es llegar a Blake Monroe. Y él, ándale. Se deshace de todo el mundo. Llueven los impactos de parte de Jordynne Grace. Aprovecha Blake Monroe ahora que estaba distraída. Jordynne Grace. Cuidado, peligro. No. Y contra la silla. Damas y caballeros, yo nací en Canadá, pero hecho en Estados Unidos. Y eso me convierte a mí en el más grande norteamericano con vida. Y eso me entrega el privilegio de hacer esto. ¡Wow! Y me da el honor de traer mi nación y a mi nación gran orgullo. Bueno, está bonito, no se lo quita a nadie. Hey. Escuchen, simplemente estoy orgulloso de ser canadiense. Pero claro está, tú no te puedes relacionar con esta gente, no es así, porque tú sabes lo que tú eres. Tú eres un... eso, si lo traduzco, va a sonar demasiado feo. Vamos a llamarle trasero. No, ya, basta de eso. Claramente estás perdido. Ponte tu chaqueta, regresa a TNA. Este es el show del campeón. Adiós. Tienes razón, estás en lo correcto. Yo soy el director de autoridad de TNA. Pero yo también soy amigo de Abba. Y estábamos allí atrás escuchando la basura saliendo de ti y yo no pude aguantarlo más. Así que yo salí hasta aquí. ¿Sabes qué? Una cosa que tú dijiste que estaba correcta, ¿eh? Este título debería ser portado por alguien con dignidad, honor, clase, orgullo. Pero tú no tienes ninguna de esas cosas. Pero ¿sabes quién sí tiene alguna de esas cosas? Este que está aquí. Yo. Te veo la semana que viene. La semana que viene. ¿Qué crees? ¿Tú crees que mandas aquí? No. Yo digo que hacemos esto ahora mismo. Alguien venga a tratar de quitarme este título. Porque sí. Vamos a hacerlo ahora mismo. Espérate, esto es un combate titular. ¡Hey!
Y la cobra ha causado estragos, últimamente, así que cuidado. Muy buena la combinación de parte de Yoshiki. Va a terminar con un lazo. Lo detiene con una derecha. Busca el impulso en las cuerdas. Josh Briggs lo detiene ahora Yoshiki Inamura. Busca impulso propio. Lo detiene Josh Briggs ahora Inamura. Y esto es de verdad que se está convirtiendo en un toma y dame brutal. ¡Qué caída! Pobre nunca la de Inamura. ¡Aprovecha! Femi! ¡Qué antebrazo tan brutal! Ese hombre se que bota fuego por la boca. Y el gobernante con un bombazo para el 1, 2, 3. Acaba de sobrepasar cualquier probabilidad de aquí. Está el ganador y todavía campeón de NXT. ¡Opa! ¡Femi! ¿Todavía estás tratando de descifrar qué hacer después? Sí, soy. Si me preguntas a mí, continúas enfrentándote al perro más grande que esté en el patio, ¿eh? ¿Me entiendes?